Vamos a revisar una breve introducción a SAP y a la navegación general en el sistema. Para ingresar al sistema SAP, el sistema SAP es un sistema creado por una compañía alemana. Actualmente es el líder mundial en sus tres diferentes versiones. Existe la versión Business One, que es la más pequeña, que es la que tenemos nosotros. Funciona perfectamente para empresas entre 0 y 120, 150 usuarios aproximadamente. La versión All-in-One es la siguiente, que es entre 150 y 500 usuarios. Y la versión R3, que es de 500 usuarios hacia arriba. Todas comparten un mismo núcleo o un mismo modelo de operación, aunque en complejidad pues sí tienen sus diferencias, ¿no? Nosotros vamos por la versión más básica, que es SAP Business One, que es la que tenemos trabajando ya desde hace algunos años. El sistema SAP nos permite trabajar en múltiples localidades. Ejemplo, nosotros podemos tener sobre el mismo motor de base de datos corriendo una base de datos que tenga una regionalización para un determinado país. Vamos a verlo con un ejemplo. Si damos aquí en modificar sociedad, vemos que yo tengo bases de datos con la localización de Guatemala y con la localización de Costa Rica. Por ejemplo, las bases de datos en México tienen la localización de Guatemala. Las bases de datos de Guatemala, las bases de datos de Nicaragua, todas comparten la regionalización de Guatemala. Costa Rica, porque tiene algunas particularidades fiscales, tiene su propio modelo de contabilización o su propia localización. Entonces, lo que sí es importante es que todas estén corriendo sobre la misma versión. No es factible que tengamos sobre el mismo motor de base de datos corriendo una versión y en otra compañía tengamos una versión más adelante. Entonces, bueno, este botón que le di de seleccionar sociedad es para permitirnos seleccionar, en el caso de que tengas varias compañías, puedas seleccionar a cuál de ellas vas a ingresar. En este caso, el sistema SAP nos permite tener varias copias de la misma compañía. Es una buena práctica que tengamos por ejemplo, en este caso, aquí tenemos la base de datos We Inc. S.A., que es la base de datos productiva, y esta es la base de datos de pruebas de la misma compañía, We Inc. S.A. Aquí tenemos la base de datos productos y servicios latinoamericanos, que es la base de datos productiva, y aquí tenemos la base de datos de pruebas de productos y servicios latinoamericanos. Esto de las bases de pruebas es porque cuando no sepamos cómo hacer un movimiento o qué efecto contable nos va a generar un movimiento, pues lo ideal es hacerlo primero en pruebas, verificar los asientos contables, verificar que sí todo funcione de acuerdo a lo esperado y después lo replicamos a la base de datos productiva y no ir a hacer movimientos incorrectos sobre la base de datos. En este caso, bueno, voy a seleccionar la base de datos de prueba. Voy a poner mi usuario y mi contraseña e ingresamos al sistema. El ingreso al sistema SAP se maneja de acuerdo a licencias. Una licencia de usuario puede estar en solo una sesión. Existe una sesión que tiene una operación un poquito diferente, que es la sesión de manager, que es la única que puede estar en dos sesiones simultáneas. Todas las demás pueden estar solamente en un equipo a la vez. En la parte superior izquierda, si observamos, aquí nos dice
la base de datos en la que estamos. En este caso aquí me dice que estoy en B de pruebas, Wiring. Eso quiere decir que estoy sobre la base de datos de prueba. ¿Por qué comento esto? Porque siempre es importante que revisen, sobre todo las personas que hacen pruebas sobre bases de datos, que revisen que estén sobre la base de datos real. Si ustedes realmente en su operación del día a día nunca ingresan a la base de datos de prueba, pues casi siempre la van a tener direccionada a la base de datos productiva y no pasa nada. Lo que sucede es que SAP guarda la última sesión a la que te conectaste. Entonces, mientras tú no le cambies, se va a estar conectando a la misma y a la misma continuamente. Entonces, aquí, si dice B de pruebas Wearing, si yo ahorita me salgo y vuelvo a ingresar sin seleccionar la sociedad, solamente pongo mi usuario y mi contraseña, voy a volver a entrar a esta misma base de datos. Y si yo lo que quería era ingresar a la base de datos productiva, pues puede ser que ahí tenga una equivocación. SAP tiene dos modalidades, que es el modo de creación y el modo de búsqueda. Vamos a detallar un poquito qué es esto. El modo de creación es cuando yo estoy en una pantalla y yo voy a crear documentos, o crear un documento, o crear un artículo en un catálogo. Ese es el modo de creación. En la barra superior de menús, yo tengo aquí estos dos botones, el de los binoculares que dice buscar, que en este momento está activado, perdón, está listo para ser activado, y el de crear, que está desactivado. El de crear está desactivado porque me encuentro en modo de creación. Esto quiere decir que si yo estoy aquí en datos maestros de socio de negocios, yo en este momento podría, si lleno los campos adecuados, crear un socio de negocios. Si yo presiono el botón este de los binoculares, yo podría cambiar al modo de búsqueda. Si observamos, el botón cambia de nombre a buscar, todos los campos se me ponen en amarillo y en ese momento yo voy a buscar en todo este catálogo de datos maestros de socio de negocios, yo puedo buscar por cualquiera de estos campos que yo necesite. Entonces, la diferencia entre modo de creación o modo búsqueda la podemos saber en qué modo estamos dependiendo cuál de estos dos botones esté inactivo. Si yo veo aquí en este momento, estamos en modo búsqueda porque el botón de buscar está inactivo. Si yo, en el momento en que yo selecciono el botón de crear y se pone como inactivo, quiere decir que estoy en modo de creación. Los catálogos, usualmente, como pueden ser los datos maestros de socio de negocio, entran en modo búsqueda. El catálogo de datos maestros de artículo entra en modo búsqueda. Pero los que se conocen como documentos de marketing, que son todos los documentos generados por ventas o compras, por ejemplo, un pedido de ventas, entra en modo de creación. Otra diferencia que hay es que cuando estás en modo de creación, el único campo que se pone en amarillo es en el que vas a capturar. Todos los demás están en blanco. Y cuando estás en modo de búsqueda, son muchos más los campos que están en amarillo. ¿Sí? Y puedes buscar por cualquiera de ellos. Vamos a hacer algunas pruebas de esto de búsqueda, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí en socio de negocio, vamos a entrar al catálogo de socios de negocios. Un socio de negocio es un cliente o un proveedor o un artículo. Si yo aquí estoy en modo de búsqueda porque tengo todos en amarillo y yo puedo buscar por cualquiera de estos campos. Ejemplo, todos los clientes de esta base de datos, todos empiezan con C. Entonces, si yo pongo la palabra C, la letra C, y le doy Enter,
me saca un listado de todos los clientes que están en el sistema. Eso me genera una búsqueda no muy refinada, no muy específica. Pero, por ejemplo, yo puedo, si yo pongo en lugar del código, pongo el nombre del cliente o una palabra que está dentro del nombre del cliente, por ejemplo, la palabra Astro, puede ser que yo nada más encuentre 3 clientes que están en diferentes países. Entonces, ahí ya tengo una búsqueda un poco más específica. O, por ejemplo, puedo buscar, dame nada más todos los clientes que sean Astro y que se les venda en Córdoba. Y entonces ya me salen esos clientes. Aquí vamos a ver cómo podemos refinar las búsquedas. Vamos a hacer una búsqueda un poquito más amplia. Vamos a buscar todas las empresas que digan la palabra productos. Nos salen todos estos clientes. Sin embargo, yo quiero nada más seleccionar aquellos que su saldo sea mayor a 20 millones. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues aquí en la parte de arriba nos pone un botón de un embudo que nos dice filtrar tabla. Yo le digo que me filtre esa tabla donde el saldo del socio de negocios sea mayor que, y yo le puedo escribir la cantidad o igual si quiero pues yo le puedo seleccionar una cantidad en específico. Le doy filtro y aquí tiene otra condición que dice que el país sea Honduras. Le doy filtro y ya me refinó, ya nada más me salen todos los que su saldo sea mayor al que yo seleccioné. O por ejemplo, yo podría no ponerle nada, le doy enter, me va a dar un listado de todos los clientes, pero aquí en filtrado le puedo decir que solo, bueno, primero quito todas las condiciones que existen y todos donde su país sea igual a México, por ejemplo. Y entonces ya nada más me salió y yo lo puedo seleccionar. ¿Sí? Igual si yo, por ejemplo, aquí tenemos el nombre y le digo, entro en modo de búsqueda y en el nombre yo pongo el nombre tal como está, me hace, ahí ya no me da un listado porque yo estoy haciendo una búsqueda muy específica. Estoy poniendo el nombre completo del cliente. Por ejemplo, como General Products, si existen varios, existe como proveedor, existe como cliente y existe General Products Chile, por eso cuando hice la búsqueda específica como General Products o sea ADCB, ahí sí no me apareció más que una vez. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre modo de búsqueda y modo de creación. Es muy importante que chequen en qué modo están en cierta pantalla, porque luego se acostumbran, lo que ahorita les decía, que los catálogos siempre entran en modo de búsqueda y lo que sucede es que, por ejemplo, si aquí le dan asterisco enter, les da un listado de todos los artículos y ustedes lo que quieren es buscar un artículo y está perfecto, pero cuando están no en un catálogo, sino en un documento como una orden de venta, por ejemplo, y le ponen asterisco enter, entonces
de repente les quiere, ahí nos hemos encontrado casos en que si hay algún cliente que se llame asterisco, o por ejemplo, vamos a suponer, yo le pongo aquí General Products y doy Enter, en ese momento me va a intentar crear una orden de venta, aunque yo no la tenga sin detalles y nada, porque el Enter, como está activo el botón de crear acá abajo, el Enter lo toma como una indicación de que active este botón. En el caso de las pantallas a las que entramos, que estamos en el modo buscar, pues cuando yo le doy Enter, estoy activando este botón de búsqueda, entonces ahí no pasa nada, ahí sí puedo usar el Enter, pero hay ocasiones en las que lo ideal es usar el botón de tabulador, la tecla del tabulador, para estar cambiando de campos y no usar el Enter, salvo que lo que quieras es crear el documento. En la parte de arriba, pues vamos a ver esta barra. Es muy similar a cualquier barra de Office o de cualquier sistema Windows, donde tenemos un botón para la presentación preliminar de algún documento. Vamos a suponer que si estoy en una factura o en un catálogo o en lo que esté, yo puedo, si le doy presentación preliminar, me va a mostrar una vista previa del documento como va a salir para impresión. El botón de imprimir, el botón de enviar ese mensaje por correo. Aquí vienen unos botones ya en desuso, que es el botón de fax, el botón para exportar a Excel. En cualquier pantalla que ustedes encuentren o en cualquier catálogo que ustedes encuentren, ustedes pueden exportar Excel lo que tengan. Vamos a suponer que si estamos en esta pantalla, que es un cliente, y vamos a buscar, le digo a este que me busque todo, me sale todo este listado yo lo puedo mandar a un Excel. Puedo mandar a un Excel. Y lo veré de esta manera. Tiene el botón de exportar Excel. En algunos casos hay el botón de exportar a Word o PDF. Este botón es para bloquear la pantalla si de repente nos tenemos que mover de nuestra sesión de SAP y no queremos dejarlo ahí abierto. Presionamos ese botón y lo que va a pasar es que nos va a bloquear la pantalla, y ya cuando regresemos pues podemos continuar con lo que estábamos haciendo. ¿Okay? Después tenemos el botón de búsqueda y el botón de creación, y estos 4 botones verdes son botones de navegación. Es el primero de ellos a la izquierda, nos va a mandar al primer registro de datos de la base de datos. El último, nos va a mandar al último registro, nos va a regresar uno atrás y uno hacia adelante. Eso nos sirve cuando de repente estamos creando documentos, principalmente, no tanto en los catálogos, porque de repente en los catálogos estamos cambiando de una pantalla, tenemos a lo mejor miles de artículos o cientos de clientes y es difícil estarnos desplazando entre uno y otro. Pero cuando estamos haciendo facturas, por ejemplo, y nos queremos ir a la que acabamos de hacer hace 2 minutos, pues no es necesario entrar a buscar y poner la fecha y todo esto, sino que simplemente con un botón me puedo ir a la anterior o me puedo ir a la siguiente.
el botón que viene después del último registro de datos es para actualizar el registro. Es como de repente hacemos algún movimiento en el documento, le damos grabar, pero hay algún campo que no se actualiza por alguna razón. Podemos usar este botón que es para recargar la página y nos puede ayudar muy bien. Estos botones que habíamos visto que eran los de filtrado, eso nos sale únicamente cuando tenemos un listado de opciones. Ahorita, por ejemplo, estoy en específico sobre una factura, entonces no me sirven estos botones de filtrado. Pero si yo le digo que me dé todas las facturas del cliente C0001, entonces ya tengo un listado aquí. Por lo tanto, ya tengo habilitado el botón de filtrar o el botón de ordenar ascendente o descendente. ¿Sí? Adicional a esto, tenemos estos dos botones. Uno dice documento base y el otro dice documento destino. En SAP, un documento base es cuando un documento base es el origen de otro. Es decir, tenemos aquí en pantalla esta diapositiva donde podemos ver que el proceso o el flujo de una venta. Normalmente nosotros podemos hacer una oferta, que es una cotización, y después de esa oferta generamos el pedido. Entonces quiere decir que la oferta fue el documento base para generar el pedido. O el pedido fue el documento destino de nuestra oferta. ¿Sí? En este caso, la oferta, por ser el primer documento de todo el flujo, pues no tiene un documento base. Sin embargo, todos los demás sí ya tienen un documento base. En este caso, el pedido es el documento, por ejemplo, la oferta es el documento base del pedido. El pedido es el documento base de la entrega es el documento base de la factura y así sucesivamente. Si aquí hubiera más eventos en el flujo, bueno, pues todos son consecuencia del anterior. O el pedido es el documento destino de la oferta, la entrega es el documento destino del pedido, la factura es el documento destino de la entrega y así sucesivamente. Entonces, en SAP nos sirve estos botones. Si por ejemplo yo estoy en una factura, si presiono el documento base, me va a mandar rápidamente al documento a partir del cual nació esta factura, que es una entrega. Y entonces, ahora ya posicionado en la entrega, vemos que esta entrega tiene un documento base, pero también tiene un documento destino. El documento destino de esta entrega es la factura que habíamos visto inicialmente. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la entrega y le decimos que nos dé su documento base, podemos ver la orden de venta. Entonces, esta orden de venta ya no tiene documento base porque fue la primera de la cadena. Sin embargo, sí tiene un documento destino que pues debe ser esta misma entrega. Vamos a verlo. Si le doy documento destino, es la entrega y el documento destino de esta entrega pues debe ser esta factura. Entonces, usando estos dos botones podemos navegar por toda la secuencia de documentos generados para un flujo. Existe adicional a esto otra opción que podemos utilizar. Aquí tenemos orden de venta, entrega y tenemos factura. O sea, tenemos los tres documentos que se generaron. Pero también en cada documento yo puedo hacer lo siguiente, darle clic derecho y hasta abajo viene una opción que dice mapa de relaciones. Presiono ese mapa de relaciones
y nos dicen todos los documentos cómo están relacionados. Entonces dice que fue una orden de venta, esa orden de venta se generó una entrega, de esa entrega se generó una factura, de esta misma orden de venta se generaron todas estas fabricaciones y aquí incluso nos dice que ya nos hicieron un pago por esa factura. Entonces podemos también hacer un rastreo de todos los documentos. Si yo me quisiera ir a este pago, pues nada más le doy doble clic aquí y me manda el pago. O si yo me quisiera ir a la orden de venta, le doy doble clic aquí y me manda la orden de venta. Entonces este mapa de relaciones se hizo pues para hacer una navegación más fluida. Este, y, y también, bueno, pues lo podemos hacer a través de estos dos botones del documento base y el documento este. Los siguientes botones se usan más que nada para la parte de tesorería y registro de pagos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte de tesorería. Pero hay un botón que es particularmente importante aquí en esta barra para los contadores, por ejemplo, que les permite, si están haciendo casi todos los documentos de SAP, cuando los están capturando, vamos a intentar hacer algo aquí, nada más para ver si se activa este botón. Este botón dice presentación preliminar del asiento. Cuando nosotros estamos generando un documento en SAP, antes de crearlo, en ocasiones es interesante que podamos ver el asiento contable que nos va a generar ese documento antes de crearlo, para tratar de detectar un posible error. Entonces, en este caso, para eso existe este botón. Es particularmente útil para la gente contable, tesorería y bancos y cosas así. Este botón de los engranes que dice parametrizaciones de formulario, SAP es un sistema que nos da mucha libertad en cuanto a agregar o quitar opciones, ¿no? Este botón de los engranes nos permite parametrizar la pantalla en la que nos encontramos. En este momento, por ejemplo, pues lo único que yo tengo aquí es el menú principal. Entonces, si yo presionara aquí la parametrización de formulario, pues yo podría hacer que desaparecieran o aparecieran opciones. Por ejemplo, esta de oportunidades la tenía desactivada. Si yo le doy a actualizar, ya me aparece la sección de oportunidades. Si yo soy una persona que solamente estoy en el área de producción, pues no necesito el menú gestión, ni finanzas, ni oportunidades, posiblemente bancos, nada más. Entonces yo le doy a actualizar y me desaparecen todas esas opciones y me queda un menú más personalizado. Para eso es este botón de los engranes. Ese funciona de acuerdo a la pantalla en la que yo me encuentro, pero vamos a suponer que si yo me encuentro en una factura, vamos a ver, en un pedido de clientes. Si yo me encuentro en un pedido de clientes y le doy aquí a parametrización de formulario, yo puedo ver que a lo mejor hay campos aquí que yo no tengo habilitados, que quizá los necesito. Por ejemplo, si yo no quisiera que saliera este campo que dice código interno, yo donde dice visible, lo desactivo y automáticamente se desaparece de aquí. Si yo quiero volver a activarlo,
activo aquí y listo, aparece. O también puedo hacerlo porque de repente, por necesidad del proceso de la compañía, es necesario que los precios unitarios o ciertos campos no sean editables por el usuario. Entonces, pues lo que hacemos es, en lugar de hacerlo invisible, lo hacemos que no sea editable. De manera tal que el código interno sí está visible, pero si yo quisiera escribir sobre ese campo, no me va a permitir escribir. Adicional a esto, bueno, el Query Manager es una herramienta para la generación de algunos reportes. Y pues tenemos aquí mensajes y alertas. Este botón de mensajes y alertas de repente lo utilizamos para notificarnos entre usuarios cuando ya hicimos una orden de compra de algún producto o necesitamos notificarle a alguien algún proceso de autorización o algo así. Para eso se utiliza. Existe, SAP también tiene la posibilidad, por ejemplo, de no todos los usuarios tienen los privilegios para hacer cambios en las parametrizaciones de formularios, como habíamos visto, de agregar o quitar campos o de cambiar nombres de pantalla. Por ejemplo, puede ser posible que aquí tenemos un campo que dice teléfono móvil y yo quisiera que este campo se llamara diferente, que se llamara teléfono, que se llamara celular. Quiero que salga en negritas para que no se les olvide capturar. Pues App nos permite hacer ese tipo de adecuaciones o personalizaciones. No está abierto a todos los usuarios, pero sí podemos trabajarlas de manera tal que les hagamos a ustedes las pantallas más legibles y que de repente cuando tenemos como nuestra operación bases de datos en diferentes países, es en cierto país a cierto proceso le llaman de alguna manera y en otro país le llaman de otra, y entonces esta facultad que tiene SAP de permitirnos cambiar los nombres se vuelve muy útil. Entonces, esto es una introducción un poquito rápida de cómo navegar entre las diferentes pantallas, o sea, para qué nos sirven todos estos botones y cómo navegar entre las diferentes pantallas de SAP. Poco a poco, conforme vayan viendo los diferentes procesos, pues entenderán ya los alcances del sistema.